Buenos días, yo soy el doctor Aradio Monte Rodríguez, soy residente primer año del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica en Monterrey, Nuevo León. El tema que abordaremos hoy se llama miomatosis uterina, donde abordaremos desde la anatomía hasta la clasificación según FIGO, donde lo veremos un poquito más adelante. Muy bien, para comenzar tenemos la anatomía. Evidentemente solamente hablaré de las capas del endometrio para que esto sea un poquito más fácil pues para todos, y pues lo demás de la anatomía está en la clase de cáncer cervicouterino del doctor Gerardo Llamas en nuestro canal de YouTube. Entonces, tenemos tres capas, que es la capa más interna, o la mucosa, que es el endometrio, que es la que está marcada ahí con esa línea como estrellada. Después tenemos la muscular, o el miometrio, que es la que está justamente en el medio, que es con la línea esa como color cobre. Y después tenemos el perimetrio, o que también se llama serosa o adventicia, que es la línea que está ahí con color rojo. Esto es de suma importancia, ya que nos basaremos y hablaré en la sesión, pues prácticamente de estas tres capas. Muy bien. Como introducción tenemos los fibromas uterinos o miomatosis uterina o leiomiomas. Son sinónimos los tres y la literatura se habla, pues lo podemos encontrar mejor como leiomiomas o como fibromas uterinos. La verdad, miomatosis uterina, la verdad es que en la literatura yo no la encontré como tal. ¿Qué son? Son tumores ginecológicos que son los más comunes que se presentan en las mujeres, más que nada en pacientes que están en edad reproductiva, desde el 20 al 30%. Y hasta en el 80% de todas las mujeres. Y después del 20 al 50% de todas las mujeres, pues pueden presentar síntomas que van desde sangrado uterino anormal, que es la causa, pues número uno, por lo que van a consultar, la dismenorrea e infertilidad, e evidentemente, pues la pérdida del embarazo. Muy bien. ¿Qué son los fibromas uterinos? ¿Qué son los miomas uterinos? Son tumores monoclonales del músculo liso que, si bien son benignos, tienen un comportamiento que es dependiente de hormonas, como por ejemplo el estrógeno y la progesterona. Por tanto, los fibromas se pueden agrandar con el uso de anticonceptivos orales y evidentemente empiezan a retroceder durante la menopausia. Como ya todos sabemos, pues como ya les acabo de mencionar, el sangrado uterino normal pues es un motivo de consulta de las mujeres en edad reproductiva y al parecer es el más común por lo que va, con una prevalencia que va desde el 11 hasta el 15%. Entonces, aquí les puse, no sé si recuerdan esta tablita, que es una tablita que utilizan los ginecólogos, inclusive nosotros, para hablar de causas estructurales y causas no estructurales, que habla del PAL y del COIN. Ahorita solamente me enfocaré en las causas estructurales, como diagnósticos diferenciales, evidentemente. Por ejemplo, hablaré de leiomiomas, es la clase, pero también hablaré del pólipo, adenomiosis y un poco de malignidad, para que quede un poquito más claro en cuestión diferencial de la miomatosis uterina. ¿Cuál es la clínica? La clínica es muy variable dependiendo de dónde se encuentra el fibroma, dónde se encuentra el leiomioma. Puede ser desde subseroso, que causa evidentemente una compresión y un dolor abdominal. Puede ser intramural, que causa dolor por degeneración, hipermenorrea e infertilidad. Puede ser submucoso, pediculado, que los pediculados hay que tener sumamente cuidado porque puede causar una torsión y evidentemente un dolor por esto. Y los intralegamentarios, que pueden causar compresión. Muy bien, como ya todos sabemos, utilizamos dos tipos de ultrasonido, que pues es la imagen inicial o de primera línea para la sospecha de la miomatosis uterina. ¿Por qué? Pues porque tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Entonces, las ecografías, pues ya como todos sabemos, como lo hemos realizado pues aquí en el departamento, tenemos una ecografía que es un escaneo transvaginal y por vía transabdominal. Pues digo, la transabdominal tiene muchas desventajas, por ejemplo, si la paciente tiene mucho tejido adiposo, si la paciente no llenó bien su vejiga, entre otras cosas que por el cual el ultrasonido transvaginal se ha vuelto como el gold estándar para valorar las tumoraciones o los defectos que tiene el endometrio. ¿Por qué? Pues porque no necesitamos ni que la paciente tenga la vejiga llena o no importa que tanto tejido adiposo tenga la misma. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver por ultrasonido? La miomatosis uterina. La miomatosis uterina tiene formas, pues, realmente muy características y no. Por ejemplo, muestran realmente un aspecto muy variable. Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes en escala de grises y un ultrasonido transvaginal.
donde podemos observar en la primera imagen, la imagen de su lado izquierdo, que es un fibroma intramural, como lo podemos ver aquí, que está en el fondo uterino posterior, evidentemente, donde podemos ver que es prácticamente isoecoico al endometrio, solamente como que es, sí tiene los bordes parcialmente definidos, es heterogéneo y tiene sombra acústica posterior. La sombra acústica posterior o la interfase que hace es por el tejido que está fibrosado o el tejido muscular. Entonces, ahí sí se puede ver como el abultamiento que tiene el endometrio. Y de este lado tenemos igual una ecografía transvaginal donde demuestra un leiomioma, que es muy evidente, que es un leiomioma subseroso con sombra acústica posterior igual, que es igual por lo mismo de la degeneración del tejido muscular y que pues realmente es isocoico, o sea, con predominio heterogéneo evidentemente, pero pues aquí sí lo podemos delimitar bien, donde ya está pues por fuera de la serosa. Entonces, como ya les mencioné, muestran un aspecto muy variable. La mayoría de las veces lo menciona la literatura que son hipoecoicos, con una contextura heterogénea, como les acabo de mencionar en estas dos imágenes. Y con frecuencia, pues distorsionan el endometrio o el contorno exterior del útero. Y muchos de ellos, pues sí proyectan una sombra acústica posterior, por lo que es muy apreciable, por ejemplo, aquí, pero hay que saberlo diferenciar de una adenomiosis, que ahorita haré el diferencial. Muy bien. Por este lado tenemos dos imágenes igual de un ultrasonido en la escala de grises con una sonohisterografía. Hablaré un poquito más de la sonohisterografía en un momento, pero a grandes rasgos es introducir solución salina dentro de la cavidad para que se pueda observar mejor, más que nada, las tumoraciones que están intracavitarias. Por ejemplo, aquí tenemos dos sonohisterografías donde podemos observar que es pues, prácticamente la misma paciente que confirma una masa intracavitaria, evidentemente, que también proyecta una sombra acústica posterior pero no como los rayos que proyectan la adenomiosis. Digo, evidentemente le tendríamos que poner el Doppler color para ver otras características que tiene la miomatosis diferente de la adenomiosis, pero proyectan sombra acústica posterior y resalta pues mucho el músculo liso, que aparte que es heterogéneo, etcétera, donde esto también pues sería una miomatosis. ¿Por qué? Porque al momento de aplicarle Doppler, por ejemplo, estas evidentemente son otras dos imágenes, pero tiene, igual que lo mismo, una sombra acústica posterior, donde al momento de aplicar el Doppler color muestra una vascularidad periférica. Aquí no es muy evidente, al igual que en esto, tengo una imagen aquí del centro donde podemos observarlo mejor, pero que son los múltiples vasos que están irrigando al mioma, a comparación del pólipo que solamente tiene un vaso que lo irriga, o a comparación de la adenomiosis que es o sea, al momento de aplicar el Doppler se ve como translesional. Entonces, aquí tenemos un caso de nuestro centro, es cortesía del doctor Alfredo Elizondo, donde podemos observar que tenemos dos imágenes en ultrasonido a escala de grises, donde esta imagen evidentemente se ve una imagen hipoecoica, comparación con heterogénea, con textura heterogénea, donde al momento de aplicarle el Doppler, si pueden ver, se ve como si fuera un aro de fuego. Realmente no podemos escribirlo así en los reportes porque pues sería de otra patología, pero sí podemos decir que tiene una vascularidad periférica, que esto es lo más común que tienen los miomas a comparación de la adenomiosis. Eso sí es como que lo más característico. Muy bien, para pasar a otra de las características de imagen que tenemos la tomografía. La tomografía sirve si nosotros sospechamos de un tipo de complicación. Entonces, ¿cómo se van a ver los miomas? Como por ejemplo, aquí tenemos una reconstrucción de una tomografía, en una reconstrucción en coronal, donde podemos observar que pues hay una masa bien delimitada, con, pues que está hipodensa y también tiene partes hipodensas, perdóname, que correspondería a la degeneración del tejido que esto sirve, la tomografía sirve, ¿para qué? Para valorar las complicaciones que la miomatosis puede tener. Por ejemplo, aquí se muestra evidentemente una hidronefrosis derecha con ensanchamiento del uréter derecho que está siendo condicionada evidentemente por el mioma que estamos teniendo de este lado. Entonces, esto es como que solamente la característica por imagen. Por lo regular utilizamos el ultrasonido y para estadificarlo mejor utilizamos la resonancia magnética. Por ejemplo, aquí. La resonancia magnética se dice que es superior a la ecografía simplemente para evaluar mejor en dónde exactamente tiene la miomatosis, porque hay veces que por el ultrasonido no lo podemos observar bien o queremos estadificarlo mejor. Lo refieren en la literatura como para estudios de protocolos
o de investigación, y pues para evaluar mejor los fibromas submucosos. Entonces, por lo regular se utiliza, como les digo, por herramienta de la resolución, una herramienta de resolución para valorar mejor los biomas y pues para tener una investigación de ellos. Muy bien. Entrando así en la clasificación, hay una clasificación de FIGO que fue creada con la intención de que todas las personas, tanto los ginecólogos como nosotros, habláramos el mismo lenguaje, para que al momento de realizar ya sea una histerosonografía o una histeroscopía, bueno, que le quiten el útero, pues, este, puede ser, de que pues puedan llegar directamente o solamente que le hagan una miomectomía, lleguen directamente a donde está la lesión. Entonces, se clasifican tres, en submucoso, otros e híbridos. Los submucosos van desde el 0 hasta el 2 y los otros van desde el 3 hasta el 8. Aquí hay una representación de un gráfico donde podemos observar, perdón, donde podemos observar que va desde el 0, que es menos del 50% intramural. Perdón, no, es pedunculado intracavitario. Es que es este que está acá. Entonces, está protuyendo por acá, es intracavitario. Tenemos el 1, que es igual submucoso, que es del menos del 50% intramural, pero sigue estando aquí. El 2 es más del 50% intramural. A como yo me lo aprendí, es que cada vez se van haciendo como que más hacia la periferia. Entonces, tenemos el 3, que la diferencia entre el 3 y el 4 es que el 3 es 100% intramural, pero tiene contacto con el endometrio, como podemos ver en esta pequeña imagen del número 3, y el número 4 es 100% intramural, o sea, no tiene contacto con el endometrio. El 5 se considera que ya es subseroso mayor o igual al 50% intramural, o sea, ya va saliéndose un poquito, pero ya está saliendo para la serosa el 50%. Y el 7, que es el que tenemos acá, es un subseroso pediculado. Y el otro, el 8, que ya serían cervicales, parásitos o inclusive intraligamentarios, que ahorita también hablaré de eso. Muy bien. Adentrándonos un poco más en el FIGO 0, como ya lo mencioné, el FIGO 0 son miomas intracavitarios pedunculados y están unidos al endometrio por un tallo vascular. Como podemos observar aquí, dos imágenes de resonancia de una mujer de 36 años que muestra un fibroma intracavitario que se está prolapsando hacia el canal endocervical. Si se dan cuenta, sería este se ve como muy aparatoso, que es la misma imagen que está, perdón, aquí. Y tenemos otro de este lado que sería un tipo 0, al igual que tenemos otro acá. Evidentemente todas las imágenes que puse son personas, son mujeres que tienen múltiples fibromas. Entonces el tipo 0, ahí está la representación, es intracavitario y está o sea, está intracavitario, perdón. Entonces, el figo número 1, que es el que está ahí arribita, digo, traté de poner la representación un poquito más grande, pero es lo que más pude. Entonces son 50%, más del 50% son submucosos y menos del 50% son intramurales. Por ejemplo, tenemos aquí tres imágenes en resonancia, T2, sagitales y axiales, donde de una mujer de 45 años que muestra un útero leiomimatoso, evidentemente, que es este acá, este de aquí y este de acá. Entonces, la extensión, si se dan cuenta, aquí tenemos el FIGO número 1, que es más del 50 submucoso y menos del 50% intramural. Por acá tenemos el otro, que si se dan cuenta, pues es igual, es más del 50% submucoso y menos del 50% intramural. O sea, no, ni siquiera alcanza a llegar a la muscular. Y de este lado, aquí lo tenemos, que es este de acá, que es igual, más del 50 mucoso y menos del 50% intramural. Como el FIGO número 2, tenemos que son, los fibromas FIGO 2 son menos del 50% submucoso y más del 50% intramural. Como les voy diciendo, se van haciendo un poquito más hacia la periferia. Tenemos tres imágenes de resonancia en T2 en una mujer de 47 años, que tenemos en reconstrucción en coronal, un sagital y un axial, donde podemos observar cómo el leiomioma está más del 50% intramural, este lado, y al igual aquí, más del 50% está intramural y menos del 50% está submucoso, al igual aquí, como se puede ver mejor en esta imagen. Entonces, esto, la verdad, para diferenciar desde un FIGO 1 a un FIGO 2, sí ayuda mucho a las personas que van a entrar aquí, a los ginecólogos, para hacer una histeroscopía, ya que proporciona pues una mayor comprensión de la valoración que nosotros les damos por los FIGOs.
Entonces, es de suma importancia saberla y reportarla cuando hagamos resonancias o cuando se hagan ultrasonidos. Entonces, otros, por ejemplo, un FIO que tiene de 3 a 8, que fue lo que les comenté hace rato, que están los submucosos y luego están los otros, que según la clasificación, estos fibromas carecen de un componente submucoso. Entonces se caracteriza prácticamente como otros. Y aquí tenemos los intramurales subserosos, así como lesiones que son extracavitarias. Entonces va desde el 3, que está aquí, 4, 5, 6, 7, y acá está el 8, que este ya sería una lesión extracavitaria, que por ejemplo va en el cuello uterino o puede ir inclusive en el ligamento ancho. Para hablar del FIGO 3, estos fibromas son únicos porque son 100% intramurales, pero como recuerdan, y como les dije al principio, están en contacto con el endometrio. O sea, esto es lo más característico a diferencia del 4 y a diferencia del 3. Entonces, el 3 tiene contacto con el endometrio, pero se extiende, pero no se extienden hacia la cavidad endometrial, sino que estos de aquí, o sea, como se pueden dar cuenta, es un fibroma, es un T2 y un T1 en axial, donde podemos ver con saturación de grasa, perdón, que el fibroma distorsiona prácticamente toda la pared. Entonces, aquí es 100% intramural, bueno, creo que ese se ve mejor, es 100% intramural, pero sí está en contacto con el endometrio. Entonces, esto sería un FIGO número 3. Digo, sé que es un poquito complicado verlo, digo, la imagen sí está como muy poco, con poca resolución, pero realmente con que conecten con el endometrio y estén en la capa muscular, eso se considera un FIGO número 3. A diferencia del tipo número 4, que son 100% intramurales, o sea, no tienen un contacto con el endometrio o la serosa. Haz de cuenta que aquí tenemos tres imágenes, perdón, tenemos cuatro imágenes de resonancia magnética donde podemos observar, todas las imágenes son en T2, perdón, donde podemos observar que aquí tenemos este fibroma en este sagital, donde podemos ver que realmente no conecta con el endometrio, solamente está en la capa muscular. Y de este lado tenemos muchísimos, la verdad, y aquí tenemos por ejemplo, que está acá, que conecta 100% con la muscular. Y de este lado, pues realmente está también todo sobre la muscular. Y de esta imagen sagital, donde se observa pues mucho mejor, donde solamente está en la muscular. Entonces este es un FIGO 4 porque a diferencia del 3 no conecta con el endometrio. Muy bien. De la FIGO número 5 se considera que los fibromas tienen un componente más del 50% intramural y menos del 50% subserosos. Esto quiere decir que ya va saliendo como un poquito más hacia la cavidad. Entonces, como podemos ver en estas tres imágenes, en T2 son dos mujeres diferentes, donde podemos observar que o sea, aquí tenemos un fibroma, donde podemos observar que ya está o sea, ya está en la capa muscular, evidentemente, pero sí ya se está yendo para la serosa. Entonces, son más del 50% está intramural y menos del 50% está subseroso, o sea, que ya se está saliendo hacia la cavidad. Aquí tenemos otro, aquí está y aquí tenemos un FIGO número 0 que se está yendo hacia la cavidad, o sea, este es intracavitario, y aquí tenemos uno que también ya se está, que es perdón, que ya se está yendo hacia la parte serosa, y este también sería un FIGO número 5 porque sigue teniendo el mayor componente intramural más que el subseroso. El FIGO número 6, se considera que estos ya tienen un menos del 50% intramural y más del 50% subseroso. Les vuelvo a repetir, sé que suena muy repetitivo, pero realmente van saliendo hacia la periferia. Entonces, si se dan cuenta, ya tiene más del 50% subseroso y menos del 50% intramural. Al igual que acá, como se puede ver, como se dan cuenta de que pues, aquí sí es muy evidente, que son dos imágenes en T2 en coronal, y de aquí también se ve muy evidente donde es menos del 50% intramural y más del 50% subseroso, al igual que acá, al igual que este. Muy bien. Y como FIGO número 7 tenemos que son serosos pedunculados. Aquí tenemos cuatro imágenes de resonancia en T2, que la paciente llegó, es una paciente de 32 años con un dolor abdominal agudo que muestra un gran fibroma pedunculado. Aquí lo podemos ver podemos ver evidentemente que es muy grande. Acá podemos ver también y que sería este por acá y este por acá. Entonces, hay que tener de sumo cuidado y hay que, o sea, seguirles dando vigilancia a estas mujeres. ¿Por qué? Porque estos ejercen un efecto de masa sobre las estructuras adyacentes, evidentemente, y aparte de esto puede causar un tipo de torsión y la torsión pues puede llegar a causar muchísimo dolor en la paciente, inclusive a infartarse esa parte del útero. Y el FIGO número 8
que esto, la verdad, en la literatura lo reportan como menos del 1%, o sea, y estas lesiones pueden surgir del cuello uterino, como podemos ver en esta imagen, es una resonancia magnética en T2 en sagital que muestra un leiomioma cervical, o sea, está fuera totalmente de la cavidad. Y si se dan cuenta ahí en la imagen esta, o sea, en el gráfico este sería un número 8 porque ya está fuera de la cavidad, que sería esta imagen que está por acá. Entonces, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como una masa cervical homogénea, redondeada, bien delimitada, etcétera, que puede ser ya sea submucoso, intramural o subseroso, y este está pues prácticamente obstruyendo todo. Entonces, esto también es de suma importancia, a pesar de que son muy raros. Esta es la revisión de un caso, pero pues es importante saberlo para el FIBO número 8. Muy bien. Si se acuerdan de la nemotecnia de Palm, ahorita vamos a hablar de la malignidad o del leiomyosarcoma. El leiomyosarcoma, a comparación de los demás, como de los fibroides, si se acuerdan los fibroides en las imágenes que les acabo de presentar, son fibroides que son múltiples, tienen en diferentes etapas, y este no. Este se considera como una masa solitaria que por lo regular es heterogénea, por ejemplo, en esta resonancia magnética en T2, en axial, que muestra una masa pélvica parcialmente circunscrita, heterogénea, hiperintensa en T2 con regiones de necrosis central. Entonces, esto nos haría pensar en un leiomyosarcoma, suponiendo la clínica de la paciente, que acude igual con sangrado uterino anormal o hemorragia. Entonces, aquí tenemos dos imágenes en resonancia, que igual tenemos un T1 con FATSAT, donde podemos observar que hay un área con un realce heterogéneo, con necrosis central, que eso es a lo que corresponde con necrosis central. Y acá tenemos igual que este es un leiomyosarcoma muy, muy grande, donde tenemos un T1 con FATSAT en un paciente postmenopáusica, que muestra, como ven, una masa muy grande con áreas de necrosis central, donde esto nos indicaría, aparte de la clínica de la paciente, evidentemente, un leiomyosarcoma. Muy bien, ahora para hablar de la A del PAL o de la adenomiosis, esto sí es muy importante porque realmente con lo que hacemos el diferencial en el eco es con la adenomiosis. Esta es una patología sumamente común, la hemos visto pues prácticamente todos los que estamos aquí en esta auditorio, que se caracteriza, ¿por qué? Por la presencia de glándulas de endometrio y de estroma dentro del miometrio, como se puede ver en la imagen de la derecha. Tenemos un útero normal y tenemos un útero con adenomiomas, que causa una hiperplasia músculo liso, como se puede ver aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver por ultrasonido y cómo se puede ver por ultrasonido? Esta es una escala que es del MUSA, es del 2015, que es una representación gráfica de cómo se debería de ver una adenomiosis. Esto sí es de muy, muy importante porque en la número 1 tenemos un engrosamiento asimétrico, que esto es como lo más característico que podemos ver sin observar una masa evidente. Tenemos la B, donde podemos observar como quistecitos dentro del miometrio, que también es de suma importancia porque a veces que sí lo vemos, de hecho tengo varias imágenes aquí. Y tenemos el tipo C, que son islas hiperecoicas, como lo podemos ver aquí. El tipo D, que esto, pues la verdad es que en todas las imágenes que encontré y en todas las imágenes del departamento están estas imágenes, que son en forma de abanico o la cortina veneciana, como le llaman. Está la E, que son líneas subendometriales, como se pueden ver aquí. Está la F, que esto es como lo más característico porque aplicarle el Doppler color tiene una vascularización translesional, a diferencia del mioma, que tiene una vascularización periférica. Entonces esto sí debería ser como muy relevante pues, para todos. Digo, más que nada para nosotros que vamos empezando, que pues para hacer el diferencial. Entonces, aquí hay una zona de unión, digo, se ve muy pequeña, pero aquí hay una zona de unión que es la unión del miometrio-endometrio, donde se pueden dar, donde esta unión tiene que estar, pues, o sea, como esta, o sea, como lo negrito que está aquí, pero aquí podemos ver la adenomiosis que está interrumpida, como en estas dos imágenes, en la H, y en la G, donde la podemos ver que realmente está muy, distorsionada. Eso también nos hablaría de una adenomiosis. La mayoría de las pacientes cursan con esto, la mayoría de las veces cursan, perdón, con el agrandamiento difuso del útero, y regularmente es asimétrico, como la imagen esta, y también cursan con este signo, que es el signo de la cortina veneciana, y pues evidentemente en el Doppler color, que es como lo más característico, porque esto, verlo por eco, sí es muy complicado. Entonces, aquí tenemos dos imágenes de ultrasonido en escala de grises donde podemos observar que evidentemente
pues hay un aumento asimétrico del útero, donde podemos observar el signo que les acabo de mencionar hace un momento, que es el signo de la persiana veneciana, y pues de acá. Y también podemos ver que no hay como una lesión como característica, una lesión bien definida como para darlo por esto. Entonces, si la paciente viene por un sangrado uterino normal y tiene estas características, o sea, podemos pensar en una adenomiosis a diferencia que de una miomatosis, que la miomatosis, como se acuerda, sí tiene como áreas un poquito más circunscritas, como es la imagen de acá. Si se dan cuenta, tiene o sea, una imagen un poquito más circunscrita que verdaderamente es heterogénea. Y pues la adenomiosis no es así, solamente el agrandamiento difuso del útero y lo de la persiana veneciana. Así es como se ve cuando le aplicamos el Doppler color, que como ya les mencioné, se ve como una lesión, o sea, se ve como la vascularidad se ve translesional en ambas imágenes, si se dan cuenta acá, y la imagen que les mostré del departamento, que era una imagen que tenía un anillo periférico, una vascularidad periférica, como sería esta. Entonces, a diferencia de la miomatosis, la adenomiosis tiene una vascularización translesional. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a ver en la resonancia? En la resonancia la vamos a ver prácticamente igual, con zonas de distorsión del endometrio, donde podemos observar áreas quísticas hiperintensas y pues o sea, un agrandamiento muy considerable. Y esta paciente era una paciente de 36 años que igual llegó por un sangrado uterino anormal, del que fue diagnosticada por endometriosis. Muy bien. Ahora para hablar de la P del PAL, vamos a hablar del pólipo endometrial. El pólipo endometrial, como podemos ver, estos tres gusanitos aquí, son protusiones nodulares benignas de la superficie endometrial y es una de las entidades que la vamos a ver, es un diagnóstico diferencial del PAN, como ya lo hablé, y los pólipos pueden ser sésiles o pueden ser pedunculados. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver por ultrasonido? O sea, lo más característico es el signo de la arteria del pedículo. Como podemos ver, estas dos imágenes, este es un transvaginal y este es un transabdominal, donde podemos observar que al momento de aplicarle el Doppler solamente tenemos o sea, un vaso nutricio que está directamente hacia la lesión, al igual o sea, aquí está la lesión y podemos ver que solamente tiene un vaso nutricio. Por lo regular son isoecoicos el endometrio y si es como muy, pues podemos hasta pensar que pueda tener alguna malignidad. Por eso es importante agregar la sonisterografía. La sonisterografía, como ya les mencioné, es una técnica ecográfica que en la cavidad endometrial se distiende por una solución salina. Y esto permite que la evaluación de la capa única, o sea, del revestimiento endometrial, que permite que el radiólogo vea mejor las estructuras. Por ejemplo, estas dos imágenes en escala de grises, donde podemos observar que aquí se ve la solución salina, o sea, se alcanza a ver aquí un poquito la solución salina, y o sea, la paciente había llegado y sospechaban de malignidad. Al momento de aplicarle al momento de hacerle la sonografía, se diagnosticó un pólipo endometrial, que aquí tenemos del signo y acá tenemos la protusión, evidentemente, que se hizo ecoico al endometrio y donde podemos observar esto y al momento de aplicarle pues el Doppler aquí tenía pues el signo de la arteria nutricia. Entonces esto es de suma importancia y la sonestereografía pues nunca he visto que se practique aquí, pero pues al igual la podríamos hacer. Entonces, por último, la embolización de las arterias uterinas, esto es muy importante porque es una indicación más común para la angiografía. La embolización de los miomas, o sea, la embolización de los miomas sintomáticos, cuando la paciente empieza a presentar un sangrado uterino anormal y cuando es muy abundante, que ya está pues, comprometiendo la vida de la paciente, se le indica que se puede hacer una embolización de los miomas sintomáticos. Entonces, estas son las complicaciones que puede llegar a dar, que puede dar una amenorrea permanente en pacientes menores de 45 años, pero lo más común es que cause una amenorrea permanente en pacientes de 45 años. Entonces, esto está indicado en pacientes que no responden al tratamiento conservador. Y aquí tenemos una embolización de los fibromas. En la imagen y la imagen A tenemos una angiografía por sustracción digital, donde podemos observar la arteria ilíaca interna izquierda en una proyección oblicua que muestra la arteria uterina, que sería esto que está por acá. Muestra la arteria uterina que surge de la división anterior. Entonces, aquí tenemos un gran fibroma que evidentemente es hipervascular
Y la embolización se realizó con un microcatéter donde está aquí como la estrellita, dentro de la porción ascendente de la arteria uterina. Y la B es una geografía uterina igual izquierda, después de la embolización de la arteria, donde podemos ver que hay una estasis de la arteria ascendente, de la arteria uterina ascendente, perdón, y donde podemos observar que el flujo, el riego arterial tanto cervical y vaginal está preservado. Entonces, simplemente, pues, la embolización de las arterias uterinas es para miomas sintomáticos y en pacientes que han sido, o sea, que han fallado en el tratamiento conservador o en el tratamiento con los medicamentos. Muy bien, no sé si tengan alguna duda o comentarios. Bueno, el, no datos nada más. El 1% de los leishmanias pueden malinizarse, entonces realmente es un dato que tenemos que tener en consideración, que realmente es muy, muy raro que pase. Y hasta el 5% pueden llegar a tener así, creación quística, que por imagen se puede ver feo, y pues pensar en un leiomyosarcoma, nada más. Entonces hay que pensar que lo más probable es que tengan mujeres un leiomyoma, y si lo vemos así heterogéneo, probablemente sea una creación quística. Porque por imagen también es muy difícil diferenciar entre ambas entidades, a menos que sean muy, muy fluidas como las que mostraste. Sí, gracias, Rubén. Bueno, yo también tengo un comentario, nada más, en cuestión de la valoración con el ultrasonido. Si se fijaron, la mayoría de los ejemplos de las imágenes más bonitas que nos mostró Radio eran ultrasonidos con un abordaje transvaginal, y pues eso es por la mayor resolución que nos ofrece ese abordaje. Entonces, cualquier paciente, así como lo abordó Radio con el PAM, eh, es muy útil, de verdad, hacer la valoración con el ultrasonido transvaginal. Yo sé que a veces pensamos que es más tiempo el que nos va a consumir, pero si lo vemos desde otro enfoque, para valorar correctamente la disposición de la línea endometrial, que no esté desplazada o que si la vemos ensanchada en alguna zona, para poder descartar correctamente si hay o no un pólipo, el mejor abordaje va a ser transvaginal. Entonces, cualquier mujer que venga por un sangrado uterino anormal que no la valoramos con ultrasonido transvaginal, se fue con el estudio incompleto. Entonces, no se vale no hacer este esfuerzo con la herramienta que tienes ahí al alcance de tu mano, siempre que la paciente no tenga ningún inconveniente para que la podamos explorar de esta manera, pues hay que ofrecérselo para que no quede por nosotros el no dar ese extra para poder evaluarlas correctamente. También pues eh, para poder valorar bien este signo del pedículo vascular en cuestión de los pólipos endometriales. Acuérdense de siempre que veamos como un ensanchamiento ahí focal de la línea del endometrio en general, pues siempre buscar intencionadamente y ajustar nuestros parámetros, porque si no los tenemos correctamente acomodados, pues se te va a pasar y lo vas a ver como que no tiene pólipo. Y puede haber pólipos muy chiquitos y muy sintomáticos para la paciente. Y pues nada más, siempre ya, y también ya R1, pues empiecen ya ustedes el abordaje transvaginal ya para que vayan haciendo esta práctica y para que ya puedan. Ah, también otra cosa, cuando hagamos el ultrasonido transvaginal, hay ciertas maniobras que pueden hacer para incluso desplazar, desplazar inferiormente el útero, como los fines de exploración y manual. Nosotros también lo podemos hacer con el ultrasonido. Muchas veces, a lo mejor eh, de la paciente, por su hábitos, a lo mejor incluso con el transvaginal es difícil alcanzar el fondo uterino o es difícil alcanzar algún anexo, pero si ustedes hacen como un desplazamiento externo con la mano, lo pueden por. Tienes, Fanny.
Bien. Muy buena clase y muy buena revisión. Muchas gracias. Puedes poner la diapositiva de los diferentes tipos de anomiosis, como presentación por internet. ¿No? Nada más para mencionar que frecuentemente los leiomiomas con la miomatosis uterina coexiste con la adenomiosis, que es algo que nos han dicho mucho en las clases de ultrasonido. Entonces, nada más para no, o sea, si bien si estamos viendo sombras acústicas posteriores del mioma, si estamos viendo sombras acústicas posteriores, carcinos venecianos, cualquier otra de estas apariciones de la adenomiosis que no estén cercanas a la imagen focal que estamos observando como mioma, sí se puede, o sea, no tener miedo de dar el diagnóstico con coexistencia de adenomiosis con miomatosis uterina. Okay. Son frecuentemente vistas al mismo tiempo. Muy bien. Muy buena clase hoy, buenos días. Sí. Como mencionaban del abordaje transvaginal, hay que considerar dos cosas bien importantes nada más, ya que van a empezar a hacerlo. La primera es, obviamente, explicarle al paciente el procedimiento, los riesgos, los beneficios y que esté ya de acuerdo, ¿verdad? Claro. Lo otro, siempre mandarlas a que hagan la vejiga o así en vejiga, porque a veces nos toca ver que van al baño y se quedan todavía restos de orina en la vejiga y batallamos o a ella les molesta al momento de introducir el traductor. Y lo más importante también creo yo, para evitarse, aquí no creo que pase tan frecuente, pero ya cuando salgamos, pues para evitar cualquier mala interpretación, procurar que esté una persona con nosotros en el ultrasonido, de preferencia con una femenina. O sea, si va a ser el ultrasonido uno de ustedes, preguntarle a la MIC o invitarla, decirle, doctora, ¿puedes venir por favor? Para que Okay. la paciente no vaya después prestarse malinterpretaciones en el estudio. Y ya, vamos a tener mucho cuidado con eso y pues muy buena clase y gracias. Gracias, Florencio. Gracias. ¿Alguien más tiene un comentario? Ya. Bien. Y realmente anímense, digo, nosotros no lo hacemos, pero lo podemos proponer hacer la histerohidrosonografía. Realmente un sangrado uterino normal es un síntoma muy incapacitante para algunas pacientes y algunas de ellas no pueden concebir. Entonces, es como realizar la colocación de un espéculo, eso todo el mundo lo sabemos nosotros realizar, y la colocación de la pura fole y ya instalar pura agua, solución salina. La realidad es que ayuda muy bien para definir lo de los pólipos, como lo comenta a veces Fanny, que dijo que el pedículo a veces es muy difícil verle realmente eso, y cuando nos hace contraste en la cavidad endometrial, la solución salina que estamos aplicando, podemos ver el pedículo y se ve muy bien. Sería una buena propuesta para que lo empiecen a realizar. Gracias, Elma. Recordar que también puede haber leiomiomas fuera del útero, el ligamento ancho, el ligamento redondo. Recordar que el ligamento redondo pasa medial a los vasos ilíacos externos, ¿sí? Y a veces lo podemos confundir con una adenopatía. Hay que tomar en cuenta eso. También puede ser leiomiomas originados en los vasos pélvicos, incluso en la vena cava, ¿sí? ¿Alguien más? Buenos días, buena revisión, Eladio. Yo quería decir en una situación así muy específica, por ejemplo, cuando les toca hacer histerosalpingografías, que hay veces que pues, la paciente viene porque pues, infertilidad por secundaria, no por primaria, pero que batallan para meter la sonda poli y cuando vayan a pintar, o a lo mejor lo pusieron y dejaron ahí los dedos para que no salieran y quieren pintar, a lo mejor el fondo se pasa muy raro, o sea, a lo mejor no es la anatomía que ustedes esperaban. Puede ser el caso que sea una miomatosis que esté ocupando casi toda la cavidad endometrial, por lo mismo que no se pueda embarazar. Okay. Pues ahí la ayuda sería hacer un complemento con ultrasonido para ver que no sea miomatosis, pero hay veces que se puede batallar en ver bien la anatomía con ultrasonido, entonces ahí, si es que tienen la resonancia a su disposición, pues pueden utilizarla. Un T2 en axial y en coronal, sectal, que sería muy bien para delimitar muy bien los miomas en esos casos, que son muy grandes y que se pueden batallar en delimitar en ultrasonido. Ahí tenemos un caso que nos tocó, entonces ayuda bastante la resonancia. Gracias.
Bueno, agregando a las indicaciones que Florencia estaba diciendo ahorita, otra cosa que debemos de preguntar siempre a la paciente es si ha tenido relaciones sexuales. Pacientes núbiles que nunca han tenido alguna relación, el ultrasonido transvaginal de preferencia no, pues no realizarlo a menos que sea estrictamente necesario. Y recordar también que los miomas se pueden abortar, o sea, pueden estar en cavidad vaginal y la paciente va a llegar con sensación de algún cuerpo extraño en cavidad vaginal y muchas veces el ultrasonido transvaginal pues no nos va a ayudar mucho y podemos optar por la resonancia pélvica también. Muy bien. El último. También recuerden que hay miomas uterinos gigantes, que a veces la paciente viene por un aumento de volumen del abdomen y que incluso puede parecer que tiene hasta pancita embarazada y es un mioma. Entonces siempre este contextura, esta heterogeneidad que tiene el mioma es lo que lo hace tan distintivo que a veces hasta han llegado pacientes con igual con un aumento de volumen y las mandan pues para ver por qué sucede y uno pensando que tal vez va a ser así, que si es una masa y es un mioma y es algo benigno, que les cambia pues mucho también ya eh, pues el pronóstico y es un problema menor para la paciente que pudiera ser una situación más grave. Entonces, para que siempre que vean también una masa que la están abordando por ultrasonido, si viene por un eco de abdomen superior y ven una masa, siempre también hay que voltear a revisar el útero porque de ahí puedes ver que está a lo mejor emergiendo esa masa. Y cuando sospechen una masa ovárica que debe ser el ginecólogo, ya que ellos a veces ya nos mandan al paciente que ellos le hicieron la revisión general, nos lo mandan para especificar el diagnóstico. A veces lo mandan con diagnóstico de una masa ovárica, cuando en realidad es un mono pedunculado que está adyacente al ovario. Ahí nos ayuda mucho nosotros hacer la exploración que comentaba Fanny en el manual. Tenemos el transductor en la región transvaginal y también con la otra mano podemos apoyarnos y hacer presión sobre el abdomen para intentar separar el ovario de esa masa. Obviamente van a decir, ¿con qué mano le muevo al ultrasonido? Pues el ultrasonido todos nos hemos dado cuenta que cuando le damos freeze te puedes regresar a la imagen, entonces pues sí puedes regresar a la imagen donde se separan las estructuras. Muy importante porque ustedes van a firmar un estudio en el que ya se supone que hicieron todo lo posible para llegar a un diagnóstico, entonces no hay que dejar al paciente con posible tumoración ovárica versus leiomioma. Hay que dar todo nuestro para llegar a un diagnóstico preciso en la manera de lo posible. Y pues también es importante lo que mencionaba Nadio de la embolización, o sea, platicar con las pacientes, o sea, ofrecerles también la alternativa pues, de la embolización, porque muchas veces el ginecólogo, pues como todo, siempre lo quiere operar y a lo mejor pues podemos evitarle que la sometan en la cirugía con la embolización o a veces lo utilizamos como previo al tratamiento, pues que se reduzca el tamaño y ya sea más fácil pues el procedimiento quirúrgico. ¿Alguien más? Tengo un examen.